Bienvenidos a Academia Sanz. En esta lección hablaremos de los tiempos verbales. Haremos una introducción a los tiempos verbales en inglés. Para obtener un mejor aprovechamiento de mis explicaciones, puede descargar de academiasanz.es el temario relativo a esta lección. En academiasanz.es también encontrará vídeos y apuntes de otras lecciones que pueden ser de su interés. Comenzamos entonces con la introducción a los tiempos verbales. Los tiempos verbales en inglés tienen una estructura más sencilla que la que tenemos en español. Los podemos aprender con relativa facilidad y realmente debemos empezar por ellos si queremos afrontar el inglés con una buena base. En cualquier caso, en esta introducción todavía no vamos a aprender cómo conjugar en inglés los tiempos, sino que únicamente vamos a adquirir una perspectiva general de cuáles son esos tiempos, cómo se dividen y cuáles son sus estructuras básicas. Comenzamos entonces diciendo que vamos a emplear el verbo andar, y concretamente la primera persona del singular, yo, en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Los tiempos verbales en inglés se dividen básicamente en tres categorías: tiempos simples, tiempos continuos y tiempos perfectos. Los tiempos simples, como podemos ver aquí, tienen únicamente un verbo. Los tiempos continuos tienen dos verbos y uno de ellos es el verbo estar, el to be en inglés, más el verbo en gerundio, lo que será luego en inglés el verbo añadiendo ing. Finalmente, los tiempos perfectos están compuestos también por dos verbos, pero en este caso el verbo que aparece siempre en los tiempos perfectos es el verbo haber, que va a ser el verbo to have posteriormente conjugado debidamente, más el verbo en participio. El verbo en participio aquí lo tenemos, anda. Muy bien. Cada uno de estos tiempos que hemos visto, simples, continuos y perfectos, se dividen a su vez en presente, pasado, futuro y condicional. Es decir, los tiempos simples, por ejemplo, se dividirán en presente simple, pasado simple, futuro simple y condicional simple. Por ejemplo, los tiempos continuos se dividirán en presente continuo, pasado continuo, futuro continuo y condicional continuo. De todo esto, hoy vamos a adquirir una idea general de cómo se forman en inglés. Vamos a comenzar por los tiempos simples, concretamente por el presente simple. El presente simple, en su forma afirmativa, lo tendríamos aquí: yo ando. Efectivamente, el verbo está en presente y, digamos, aparece este verbo únicamente. La forma negativa, lógicamente, va a ser yo no ando, y la interrogativa, ando yo. El siguiente tiempo que tendremos que aprender será el pasado simple. Es muy similar al anterior, únicamente un verbo, pero este verbo con ese matiz de pasado. Pasado simple: yo andaba, yo no andaba, andaba yo. Futuro simple, misma estructura, verbo en futuro en este caso: yo andaré. Yo andaré, yo no andaré, andaré yo. Y finalmente, para los tiempos simples, el condicional simple. En este caso, el verbo va a tener un matiz de condición. Va a haber una condición: yo andaría si no estuviese tan cansado. ¿De acuerdo? Yo andaría, yo no andaría, andaría yo. Estos son los tiempos simples. Tras ellos pasamos a los tiempos continuos. Lo primero que tenemos que decir sobre los tiempos continuos es lo que mencionábamos ya antes. Va a aparecer siempre el verbo estar, que va a ser el verbo to be, convenientemente conjugado. Este verbo es el que va a decirnos si estamos hablando de un presente, de un pasado, de un futuro o de un condicional continuo. Y el verbo principal va a aparecer siempre en gerundio, añadiendo ing. Veamos el presente continuo. Presente continuo afirmativo: yo estoy andando. Se cumple lo que veíamos, tenemos el verbo estar en presente y el verbo en gerundio. Al estar el verbo to be en presente, el verbo estar en presente, tendremos un presente continuo. Su forma negativa será yo no estoy andando, y la interrogativa estoy andando yo. El pasado continuo, aquí debemos ver un pasado continuo afirmativo: yo estaba andando, y observamos que lo único que cambia es el verbo estar, que en este caso va a estar en pasado. Yo estaba andando. Todo lo demás, como vemos, queda igual, pero es el verbo estar el que cambia. Yo no estaba andando, estaba andando yo. El futuro continuo, de nuevo, lo único que cambiará será el verbo estar. En este caso será estar en futuro. Yo estaré andando. Yo no estaré andando, estaré yo andando. Y finalmente, el condicional, ahora el verbo estar va a estar en condicional: yo estaría andando. Yo no estaría andando, estaría andando yo.
De acuerdo, veamos ahora los tiempos perfectos. También, como comentaba antes, van a estar compuestos por el verbo haber, convenientemente conjugado, más el verbo principal en participio. Vamos a ver un ejemplo. Yo he andado. Aquí lo tenemos. Yo he andado es el verbo haber en presente y eh, el verbo principal, lo tenemos en participio. Yo he andado, yo no he andado yo. En el pasado perfecto, lo único que va a cambiar va a ser este verbo, el verbo haber, como antes ocurría con el verbo estar. Ahora va a estar en pasado el verbo haber, yo había, pero no varía lo que es el verbo principal, que sigue estando en participio. Yo había andado, yo no había andado yo, y esto es un pasado perfecto. Pasado porque el verbo haber está en pasado y perfecto porque el verbo está en participio. Futuro perfecto, el verbo haber queda igual, quiero decir en futuro, yo habré andado, el verbo principal es el que queda igual. Yo habré andado, yo no habré andado yo. Y ya finalmente, el condicional perfecto, cambiamos el verbo haber a condicional, quedando yo habría andado. Yo no habría andado, habría andado yo. Muy bien, pues esta es toda la lección referente a la introducción a los tiempos verbales. A continuación recomiendo que se empiece estudiando el presente simple. Vamos a comenzar por el presente simple, posteriormente el pasado simple, y ya a partir de ahí, una vez controlados esos dos tiempos, que son los más difíciles, los demás se aprenden pues con relativa facilidad. Les espero en la próxima lección de Academia Sam. Gracias.